Bienvenidos a GoRoware. Hoy vamos a tratar un tema bastante polémico, la obsolescencia programada. Un problema tan difícil de solucionar como de pronunciar. ¿Existe en la informática? Por supuesto que sí. De hecho, hasta podríamos decir que este sector es uno de los más representativos. Bien, antes de empezar, ¿qué es la obsolescencia programada? Pues, para los que no lo sepan, se trata de una práctica que realizan muchas empresas para acortar la vida útil de sus productos de manera artificial. O dicho de otro modo, fabrican productos cuya durabilidad no depende principalmente del cuidado y mantenimiento que le hayamos dado, sino que está determinada por el propio fabricante. Veamos varias formas de conseguirlo. Limitación por hardware. Podríamos decir que esta es la forma más evidente. Con la excusa de que el tamaño sí importa y la eficiencia energética, hemos visto cómo muchos fabricantes están empezando a vender equipos portátiles con sus componentes soldados para que así no puedan ser sustituidos o ampliados en el futuro. Esta jugada es un win-win en toda regla para los fabricantes, ya que pueden crear productos magníficos pero imposibles de ampliar o reparar por el propio usuario. De este modo se aseguran una fecha de caducidad a corto o medio plazo. Los fabricantes y muchos usuarios defienden que es la evolución natural de la informática, ya que el diseño prima, y soldando e integrando cada vez más componentes se puede reducir el tamaño de las placas bases hasta su mínima expresión y a su vez mejorar la eficiencia energética. Y esto es objetivamente cierto. La disminución e integración de los componentes ha permitido, por ejemplo, que lo que antes podía ocupar un armario entero consumiendo cientos de vatios, ahora tenga el tamaño de una tarjeta de crédito consumiendo apenas unos pocos vatios con una potencia de cálculo varias miles de veces superior. Es decir, la integración y la disminución es muy necesaria y no debemos frenarla, sin duda. Sin embargo, hay casos más que evidentes donde se utiliza esta excusa sin mucho sentido. Un buen ejemplo son los portátiles o equipos all-in-one cuyo tamaño de pantalla es su verdadero limitante. En un portátil de 13, 15 o más pulgadas hay espacio más que suficiente para introducir placas bases con slot de conexiones estándar que no tienen por qué estar integradas y soldadas. Como muchos fabricantes han demostrado, se puede mantener un equilibrio entre la modularidad y el avance tecnológico si se hace un mínimo esfuerzo. ¿Qué intención tiene crear entonces un producto con, por ejemplo, el SSD, la batería o incluso la fuente de alimentación soldados o pegados al resto de componentes? Son piezas que sí o sí van a degradarse rápidamente por su propia naturaleza, y limitar la vida del equipo completo a estos componentes caducos es una evidencia brutal de las intenciones del fabricante. Otro ejemplo de limitación por hardware son las impresoras. Muchos modelos tienen o tenían un chip contador interno del número de impresiones que, cuando llegaba al límite fijado por el fabricante, sencillamente dejaban inutilizable la impresora. Esta práctica era muy común hace unos años, pero descubierto el pastel y al salir a la luz de cómo saltarse esta restricción, están utilizando alternativas centradas en los recambios de tinta. La limitación por software. Si el hardware todavía es muy válido, ¿qué podemos hacer para convencer al usuario que cambie su dispositivo? Muy sencillo. Hacemos que el software quede obsoleto y que el cliente vea limitada su experiencia de uso. Ejemplo de esto hay a patadas, y de todas las marcas, nadie se libra. ¿Quién no tiene o ha tenido un smartphone o tablet funcionando perfectamente, pero con una versión de Android o iOS demasiado antigua para instalar nuevas apps? Es evidente que la retrocompatibilidad no puede ser infinita y que en muchas ocasiones lastra el avance tecnológico. Pero no es menos evidente que muchos fabricantes están utilizando esto como una vaga excusa para animar a sus clientes a renovar sus equipos. Digamos que se puede hacer más de lo que se está haciendo. El ejemplo más flagrante y mediático que se recuerda de limitación por software fue el iPhone de Apple. Si recordáis, hace unos años, este fabricante tuvo la brillantísima idea de actualizar su software para hacer más lentos los iPhones, alegando que así alargaba la vida de sus dispositivos cuyas baterías no estuvieran en óptimas condiciones. Evidentemente, ante las denuncias, multas y críticas recibidas, Apple tuvo que reconocer su error y, en cierto modo, digamos, fue obligado a rectificar. Otro ejemplo de esto lo tenemos en Microsoft, con su reciente Windows 11, haciéndolo solo compatible con equipos relativamente nuevos. Evidentemente ha ocurrido como en el caso del iPhone. Al final,
ha tenido que ceder ante la presión y ha ofrecido un método para que pueda ser instalado en equipos antiguos con unos requerimientos relativamente realistas. Curiosamente, esta empresa, Microsoft, era el perfecto ejemplo de longevidad. Windows 10 funciona de maravilla en muchísimos equipos antiguos simplemente cambiando un par de componentes. Aquí tenéis como ejemplo el PC de batalla de nuestro taller. Un Intel Quad-Core de 2007-2008 que, simplemente ampliando la RAM a 4 GB y cambiando el HDD por un SSD, logra manejar Windows 10 a las mil maravillas. Este sistema operativo tendrá soporte oficialmente hasta 2025 y seguramente tendrá varios años más de actualizaciones de seguridad. Es decir, con un poco de suerte, este PC llegará prácticamente a los 20 años de antigüedad, haciendo su función perfectamente y siendo 100% funcional sin ningún tipo de limitación artificial. En Mac ocurría algo parecido, aunque hay que recurrir a algo de software extraoficial. Ya visteis el vídeo de un viejo iMac de 2009 que con un poco de cariño podíamos hacerlo plenamente funcional a día de hoy. Con los nuevos Apple Silicon, la manzana ha eliminado de un zarpazo que esto pueda volver a repetirse en el futuro. Aunque el mejor ejemplo en este sentido es Linux. Con una impresionante comunidad de usuarios y desarrolladores a sus espaldas, cualquiera puede encontrar la distro adecuada para prácticamente cualquier ordenador que tenga. Si tienes un PC o algo que se le parezca, es casi seguro que alguien habrá creado una versión de Linux para tu dispositivo. Desde aquí un saludo y la admiración por todas esas personas que lo hacen posible. Dificultar el acceso a los componentes. Este método, desgraciadamente, es ya un estándar en el sector. Hoy en día es muy raro encontrar portátiles como antaño donde bastaba un simple tornillo para acceder a la RAM, disco duro o Wi-Fi. Es más, un gesto tan simple y necesario como extraer la batería ha sido completamente eliminado. Un componente tan vital para un portátil por su naturaleza altamente degradable debería ser fácilmente reemplazable, teniendo en cuenta que es 100% seguro que se romperá o degradará notablemente a corto plazo. Aunque muchos fabricantes siguen montando equipos con piezas reemplazables, ahora todo va integrado en un chasis prácticamente unibody, donde hay que desmontar completamente el equipo para poder acceder a estos componentes básicos. Para más INRI, muchos fabricantes literalmente están pegando con adhesivo las baterías, teclados, pantallas. Un gesto que solo tiene sentido si quisiéramos dificultar aún más la reparabilidad del dispositivo. Y esa es la idea, hacer que el cliente piense que le merece más la pena comprar un dispositivo nuevo que reparar el suyo. Las impresoras son el perfecto ejemplo de esto que estoy diciendo. ¿Para qué gastar recursos económicos y sobre todo una ingente cantidad de tiempo para reparar algo que por 50 euros o poco más puedes comprar completamente nuevo y con varios años de garantía? Limitar la compatibilidad. Las torres de PC montadas por piezas son un ejemplo perfecto de que se puede crear un ecosistema de conexiones estándar para aprovecharlas a lo largo del tiempo. Es un sistema que lleva utilizándose décadas con un éxito incontestable. Si nuestro ordenador se nos ha quedado obsoleto, es probable que sustituyendo un par de piezas podamos mejorar notablemente su potencia y alargar así su vida útil varios años más. Tenemos como ejemplo a AMD con su socket AM4 que ha utilizado durante 5 generaciones de procesadores. Esto da la oportunidad de que un equipo, por ejemplo de primera generación de Ryzen, 6 o 7 años después sea capaz de incrementar su potencia brutalmente solo con actualizar la BIOS y cambiar el procesador por uno 4 generaciones superior. Al basarse en conexiones y comunicaciones estándar del sector, las combinaciones para reutilizar y ampliar componentes es abrumador. En cambio, Intel lleva casi 10 años cambiando de socket prácticamente cada 2 generaciones, lo que reduce esta compatibilidad notablemente. Afortunadamente, parece que con su último socket LGA 1700 de 12ª generación, la cosa va a cambiar y ha prometido mantenerlo al menos 3 generaciones más. Veremos. Son pequeños grandes gestos que producen un impacto gigantesco en la manera de consumir del cliente final. Como hemos dicho al principio, en informática la obsolescencia programada tiene infinidad de variantes. No nos iremos sin nombrar también la técnica de instalar componentes de peor calidad, conociendo su reducido tiempo de vida.
cambiar las memorias de los SSD TLC por las QLC o incluir cables supuestamente eco-friendly que terminan descomponiéndose a los pocos años y luego pedir 25 euros por uno nuevo, son dos ejemplos más que evidentes de que se busca la sustitución del producto más pronto que tarde. En definitiva, la obsolescencia programada es un hecho demostrado. Algunos gobiernos, como los de la Unión Europea, están dando tímidos pasos hacia una legislación que evite que las grandes empresas sigan con estas técnicas tan poco éticas. Es el llamado derecho a reparar. Y en medio de todo esto se encuentra la salud de nuestro planeta, altamente castigado por un modelo de consumo de usar y tirar. Solo un dato bastante esclarecedor. Según estimaciones de Naciones Unidas, al año se generan más de 50 millones de toneladas de basura tecnológica en todo el mundo. Y bueno, eso es todo. Si conocéis más técnicas de obsolescencia programada, os leemos en los comentarios. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.